Bueno, vamos a empezar la clase. Primero quiero ofrecerles una disculpa por el retraso de ya casi 20 minutos. Este, bueno, se me ha ido, nunca he tenido problemas de este tipo, sí de que el internet se me vaya, pero no a esta hora. Por acá el internet se me va en la tarde, pero nunca en la mañana. Ahora me pasó, así que mil disculpas. Con esto de la tecnología siempre hay inconvenientes que escapan a nuestra voluntad, ¿no? Que escapan a nuestra voluntad como ser humano de querer hacer bien las cosas. Mil disculpas. Eh, Les decía en un momento, por eso es que yo entiendo mucho a mis estudiantes cuando estábamos en esto de las clases virtuales, el hecho de que no podían conectarse o se salían o volvían a entrar todo el tiempo, porque entiendo perfectamente cómo funciona nuestra red de internet en todo el territorio nacional, ¿no? Me estaba desesperado, no sabía qué hacer ni cómo resolver el problema y alguien me dice acá en la casa, no puedes resolver el problema porque el problema es a nivel tecnológico. ¿Qué vas a hacer? Esperar. Entonces, gracias a Diosito, me puse a orar un rato, creo ahí, este, para que vuelva la red, ¿no? El internet y ya estamos acá. Gracias, de verdad, muchísimas gracias por la paciencia y la espera. ¿Listo? Bienvenidas, bienvenidos a esta última clase. Le vamos a sacar el mayor provecho en cuanto a las dos últimas unidades. De verdad espero que hoy tengan un día exitoso, un día maravilloso en sus actividades y en las decisiones que vayan a tomar. Y bueno, mañana es nuestro examen final, el último examen que van a dar. Y de verdad les deseo todo lo mejor en esa prueba para el día de mañana. ¿Listo? Hoy vamos a continuar entonces con nuestro avance. Son dos unidades ya bien cortitas. Ayer ya les había dicho que hoy llevábamos la conjunción. Y aquí está. ¿Listo? A ver, ayer llevábamos en 15 minutos o 20 más o menos lo hemos hecho el tema de la preposición. Cuando hablábamos de la preposición no era tan complicado de entender. Vimos que en cuanto a preposiciones son muy limitadas. No hay muchas preposiciones en español. Entre 17, 18, 19 más o menos, ¿no? Algunas que todavía no se siguen ahí, pero no se están usando. En algún momento van a dejar de usarse y van a salir incluso del idioma, me imagino. Pero ayer les he presentado las que se usan, ¿no? Las preposiciones que se usan. Ahora, quiero que hagamos una pequeña diferencia entre la preposición y la conjunción antes de arrancar la conjunción. La preposición unía palabras, ¿no? La preposición une palabras. Esa es una diferencia con la conjunción. La preposición une palabras y la conjunción une oraciones, ¿ya? Si ustedes me dicen, pero profe, también puede unir palabras. Sí, la conjunción también puede unir palabras, pero no es su función básica. ¿Listo? La conjunción lo que hace es unir oraciones ya más largas, oraciones complejas, y poder convertir esas oraciones simples en oraciones coordinadas, subordinadas, ¿no? Pero la preposición lo único que hace es unir una palabra con otra. Puede ser un verbo con un sustantivo, puede ser un sustantivo con otro adjetivo. El detalle es unir dos palabras. La conjunción no. La conjunción ya lo que hace es unir estructuras oracionales. ¿Listo? Esa es una diferencia. Ahora, ¿en qué se parecen la conjunción y la preposición? Bueno, ambas son categorías únicas, son irrepetibles, ¿ya? El grupo de preposiciones o el grupo de conjunciones que puedan existir son heterogéneas, es decir, no se repiten, son únicas en su género y además son invariables. ¿Listo? Son palabras invariables, que no van a variar, que no van a aceptar morfemas de género, de número, no hay singular, no hay plural en estos casos, ¿ya? Y se las considera por esa razón invariables. En eso se parecen, ¿listo? Pero la diferencia bien marcada entre las dos es que la preposición sirve para unir palabras y la conjunción sirve para unir oraciones. ¿Listo? Cuidado con esa trampita que les coloquen ahí. Siempre les colocan, ¿no? Desde el punto de vista sintáctico, ¿cuál es la función principal que tiene la conjunción? Y te ponen esas opciones. Unir dos palabras dentro de una oración, unir oraciones o relacionar oraciones. Si te pusieran la palabra relacionar, es lo mismo que unir.
¿ya? En lenguaje lo usamos con la misma capacidad semántica, es decir, con la misma, con la misma definición que unir. ¿Listo? Entonces, muchos manejan la palabra relacionar. ¿Listo? Entonces no hay problema, es lo mismo que unir. Veamos la morfología de la conjunción. A ver, al igual que las preposiciones, ya dijimos que las conjunciones vienen a ser heterogéneas. ¿Eso qué quiere decir? Que presentan desde la morfología eh, una estructura invariable, ¿ya? Es decir, una estructura que no va a aceptar ninguna modificación en género, ninguna modificación en número, es decir, no hay femenino, no hay masculino, no hay singular, no hay plural, ¿ya? No admiten ningún tipo de prefijo a su alrededor, ningún tipo de sufijo a su alrededor. Lo que sí puede haber son locuciones conjuntivas, igual que las locuciones prepositivas, pero no quiere decir que van a aceptar en su estructura ninguna modificación, ¿ya? U otra modificación. Entonces las conjunciones son muy parecidas a las preposiciones en ese sentido. Son invariables, no aceptan modificaciones en su estructura. Por ejemplo, tropecé porque estaba muy oscuro. Si ustedes se fijan acá, se ven, ¿no? Se fijan, tenemos dos oraciones separadas y unidas a la vez por esta conjunción. Tengo tropecé, que es una oración sola porque tiene un verbo, tiene una acción, por lo tanto es una oración sola. Y tengo por el otro lado, todo estaba oscuro. Ahí tengo otra oración porque tiene su propio verbo. Estaba es su propio verbo. Entonces, al tener su propio verbo, esa también se convierte en una oración completa. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos dos oraciones. Tropecé, todo estaba muy oscuro. Por otro lado hay otra oración. Ambas son oraciones simples. Pero cuando yo necesito unir estas dos oraciones es cuando empleo una conjunción y ahí aparece porque. Tropecé porque todo estaba muy oscuro. ¿Ya? Ese porque es una conjunción. Está cumpliendo ahí la función de conjunción, uniendo dos oraciones. ¿Listo? Entonces, esa conjunción puede ser subordinada o coordinada. Enseguida vamos a ver qué tipo de conjunción es, pero es una conjunción. ¿Ya? Ahora, no puedo añadirle, no puedo decir porca, porque no se puede convertir a femenino. Tampoco se puede llevar a masculino. Esta es una conjunción que siempre va a aparecer así, de esa manera. Por lo tanto, las conjunciones no tienen género, ¿ya? No tienen un género definido. Se van a adaptar al género que obtenga toda la oración en sí, ¿ya? Entonces, ese porque no puedo decir porca, ¿ya? Tampoco puedo llevarlo a plural, ¿ya? No hay el porqués. Recuerden que si lo llevo a porqués, ya es otro tipo de palabra y no sería conjunción. La conjunción nunca va a aceptar modificación en estructura, ¿ya? Aquí tienen otro. Juan es un buen hombre, pero no confío en él. Ese pero es la conjunción ahí. Cuidado con confundir con para. Para es preposición, pero es conjunción. Se suele confundir esto cuando ya nos toca estar bajo presión en un examen. Se suele confundir, ¿ya? El para con el pero. No, el para siempre va a ser preposición y el pero siempre va a ser conjunción. Ahora, aquí vemos una conjunción, ¿ya? Fíjense, veamos si hay dos oraciones unidas. Juan es un buen hombre. Oración 1, oración simple 1. Ese es su verbo principal. No confío en él. No confío en él es la oración 2, oración simple. Si yo tengo estas dos oraciones simples y necesito unirlas, ahí es cuando necesito una conjunción. ¿Listo? Entonces ahí me sale esta conjunción pero. También puedo usar otras, ¿sí? Más adelante vamos a ver cuáles son esas otras que pueden ser posibles de usar. Ahora, ese pero es una conjunción y está uniendo las dos oraciones simples, ¿ya? Por eso les decía, una conjunción va a unir oraciones, una preposición va a unir palabras, ¿ok? Otro dato importante, una conjunción puede aparecer después de una coma y ahí está hombre, coma, pero, ¿no? Generalmente este pero siempre va a aparecer después de una coma. Entonces es una conjunción, ¿ya? No puedo llevarla a femenino, no existe pera,
Pera, si yo digo pera, estoy refiriéndome a la fruta y sería un sustantivo, deja de ser conjunción. No existen los peros, ¿ya? Si yo lo llevo a plural y digo peros, ya deja de ser conjunción y pasa a ser sustantivo, los peros, ¿no? Pero aquí ese pero no va a cambiar, ¿ya? Por eso es invariable la conjunción. Veamos funciones de la conjunción. ¿Para qué sirven las conjunciones? Desde la sintaxis, que estudia la función de las palabras, ¿ya? Las conjunciones son consideradas palabras de relación. Les decía hace un momento, ¿no? Relación quiere decir unir, ¿listo? Las palabras funcionan como palabras de relación porque unen, sirven de enlace, ¿listo? Para unir oraciones. O también en el examen les puede salir, sirven para relacionar oraciones, que es lo mismo que unir, ¿ya? Ahora, esa es su función básica, su función primordial. Recuerden, unir oraciones, relacionar oraciones, ¿ya? Por ejemplo, ella es una mujer bonita, pero no me gusta. Ahí tienen dos oraciones simples unidas por la conjunción pero. Ana siempre desayuna, aunque no tenga tiempo. Tienen ese, aunque también es una conjunción, ¿ya? Ana siempre desayuna, aunque no tenga tiempo. Tienen oración simple, Ana siempre desayuna. Por el otro lado, no tenga tiempo, es otra oración simple. Están unidas por la conjunción aunque. Todos quieren café porque ella lo prepara delicioso. Ese porque es una conjunción que está uniendo dos oraciones simples. ¿Listo? Así funcionan las conjunciones. Ahora, ¿cuántas conjunciones existen? Eso vamos a ver enseguida. Clasificación de estas conjunciones. En español se distinguen dos clases de conjunciones según la relación que establezcan. Y de aquí salen los tipos de oraciones también. ¿Se acuerdan que en el colegio llevaban oraciones coordinadas, oraciones subordinadas, oraciones yuxtapuestas, ¿no? Así de esa manera es que llevábamos nosotros los tipos de oraciones en el colegio. Pero las conjunciones tienen mucho que ver para clasificar las oraciones según su tipo también. Entonces, según una clasificación específica que hacen los gramáticos de las conjunciones, ¿ya? O radica en dos tipos o dos clases. Por ejemplo, por un lado tenemos las conjunciones coordinantes y las oraciones subordinantes por otro lado. Dentro de las coordinantes, ¿ya? Podemos decir que estas son elementos de enlace y que se utilizan para relacionar o unir oraciones coordinadas. ¿Cuáles son las coordinadas? Queridos estudiantes, las coordinadas son esas oraciones que están a un mismo nivel, tienen su propio verbo. Ambas son oraciones simples que están a un mismo nivel, que tienen su propio verbo y que una no depende de la otra para existir. ¿Listo? Las dos pueden existir solas y sueltas por sus caminos distintos. No hay ningún problema, van a tener su propio significado. Van a alcanzar la plenitud de significado solas. Y que al unirse, lo único que van a hacer es ampliar la información. Nada más. ¿Listo? Entonces, las coordinantes, las oraciones coordinadas, no necesitan en sí unirse, pero cuando se unen, lo único que hacen es ampliar el significado. ¿Ya? Ambas oraciones van a funcionar libremente, con su propio significado, no necesitan unirse, pero cuando lo hacen a través de una conjunción coordinante también, lo único que hacen es ampliar el significado. Y no son muchas estas conjunciones coordinantes. Por ejemplo, y, en vez de y, cuando hay choque de vocal o de vocal y, entonces se usa ¿no? Ni, o, u. Lo mismo pasa cuando ya hay choque de otra o, entonces se usa u. Pero, más, sino, con que, empero, etcétera. Dependiendo del elemento que coordinan, se subdividen en otras categorías. Por ejemplo, dentro de las conjunciones coordinantes nos encontramos las conjunciones coordinantes copulativas, disyuntivas y adversativas. ¿Listo? Ahora, de todo este grupo, las conjunciones copulativas lo que hacen es expresar unión entre dos o más oraciones y las únicas que se emplean ahí son y, y ni. Por ejemplo, vino y se fue con Ricardo. Si aquí ustedes analizan, hay dos oraciones. Vino por un lado, se fue con Ricardo por otra oración, unidas por la conjunción y.
¿Listo? Y lo que está haciendo es solamente ampliar la información. Vino y se fue con Ricardo, es decir, hizo dos acciones el sujeto acá. ¿Listo? Ahora, esa I es una conjunción de tipo copulativa. Copulativo quiere decir unir, nada más. ¿Ya? Entraron e insultaron a todos. Otra vez, aquí como hay la palabra insultaron comienza por I, no puedo yo usar una I como conjunción ahí, sino ahí tengo que reemplazar por una E. Entonces, entraron y o insultaron a todos. Entonces, ahí vemos u observamos una conjunción uniendo dos oraciones simples que van a funcionar solas, ¿ya? Y que están al mismo nivel, es decir, yo puedo decir tranquilamente, entraron rápido, entraron simplemente, pero también puedo decir libremente, insultaron a todos, ¿no? Las dos oraciones están a un mismo nivel, no depende la una de la otra para existir, ¿listo? Solo que cuando se unen, amplían la información, nada más. No tengo dinero ni tiempo para eso. No tengo dinero, ¿ya? Y no tengo tiempo para eso. Son dos oraciones que funcionan libremente, ¿ya? Ahora, ese ni es una conjunción de tipo copulativo, ¿ya? Una conjunción copulativa. Sirven solo para eso y esas tres son las copulativas, ¿ya? No se van a encontrar más en este grupo. Las conjunciones coordinantes disyuntivas, ¿ya? Solo son dos y expresan oposición, se oponen entre ellas, ¿listo? Es decir, la segunda oración se va a oponer a la primera oración, para eso sirve, ¿listo? Entre varias posibilidades muchas veces. Por ejemplo, ¿quieres rojo o el azul? ¿Quieres el rojo o el azul? ¿No? Hay una oposición entre las oraciones ahí, el azul contra el rojo. Para eso sirven las disyuntivas. Compras uno u otro, tú decides, ¿no? Este o este, uno decide. Ahí, esas son las disyuntivas. Estas conjunciones lo que hacen es oponer oraciones, ¿ya? Entrena por las mañanas o por las noches. Es decir, si no lo hace por las mañanas, lo hace por las noches. Entonces hay una oposición de tiempos. Son dos oraciones opuestas. ¿Listo? Entonces así funcionan las disyuntivas. Tenemos las conjunciones coordinantes. ¿Ya? A ver, un ratito. Hasta aquí. ¿Ya? Hasta aquí. Hasta aquí tenemos entonces, fíjense, por un lado tenemos las oraciones coordinantes, dijimos, que se van a dividir en copulativas, disyuntivas y adversativas. Hemos visto hasta ahorita las copulativas que sirven para unir dos oraciones de un mismo nivel y que son tres, y ni, nada más. Por otro lado, las disyuntivas que van a expresar o van a contraponer dos oraciones, es decir, van a oponer dos oraciones que están a un mismo nivel con estas dos conjunciones o u. ¿Listo? Ahora las adversativas expresan siempre una oposición. Ahora, estas lo que hacen es completamente oponer o objecionar con la segunda oración a la primera. Es como rechazar a la primera oración. La segunda es como dice enfrentar a la primera, pero con una versión de rechazo. ¿Listo? Ahora, las más usadas son pero y sino, ¿ya? El más sin tilde también es una conjunción, ¿ya? Pero no se usa mucho cuando hablamos, sino más bien cuando escribimos, ¿listo? En algunos otros casos también se consideran conjunciones coordinantes adversativas, el aunque, el antes y el siquiera, ¿listo? Veamos. Vino cansado, pero contento. Es decir, a pesar de que estuvo cansado, ¿ya? Llegó contento, vino contento. Entonces, ese contento se opone completamente a la versión primera, ¿no? A la versión primera de vino cansado. Entonces, las adversativas lo que hacen es oponer una segunda oración a la primera. Hacía mal tiempo, mas acabó saliendo el sol. Es decir, a pesar de que haga mal tiempo, o de que hacía mal tiempo, salió el sol. Entonces, ese más es como decir pero también. Ese más es como decir pero en la forma escrita. ¿Ya? No está enferma, sino fuerte y sana. Ahí está. Se opone la segunda oración a la primera oración. Te lo dijo, aunque muy bajito. ¿Ya? Se opone a la segunda oración.
Entonces, las adversativas lo que hacen es eso, oponer una segunda oración a la primera. ¿Listo? A través de una conjunción de tipo adversativa. En este caso, pero más sino, y en algunos casos vamos a emplear aunque, antes, siquiera. Cuando la segunda oración después de la conjunción se oponga a la primera, siempre va a ser adversativa. ¿Listo? Siempre. Conjunciones de tipo subordinantes es la segunda categoría. ¿Qué hacen estas oraciones? Relacionan oraciones subordinadas. ¿Cuáles son las subordinadas? Las subordinadas son aquellas que, en las que una de las oraciones va a depender de la otra para existir. ¿Listo? Para que exista una segunda oración o una de las dos oraciones, sí o sí debe existir la primera oración. Una oración debe existir primero y después la otra. Si no, no tendría sentido ya de subordinancia. Por eso subordinación significa depender de. Entonces, hay una oración que depende de otra en este tipo de oraciones, ¿ya? Y para eso vamos a usar conjunciones como aunque, así, como, cuando, con que, donde, luego, el qué, por qué, pues, sí. Pueden expresar distintos matices y se subdividen en oraciones, perdón, conjunciones subordinantes causales, consecutivas, condicionales, concesivas, sustantivas y adverbiales, ¿ya? Ahora, se clasifican en estas otras categorías estas subordinantes. Veamos las causales. Expresan causa, motivo, razón o circunstancia. Por eso se llaman causales, ¿ya? Es decir, la segunda oración va a expresar un motivo, una causa de la primera oración. Por ejemplo, llegó tarde porque se durmió. O sea, el motivo por el que llegó tarde es se durmió. ¿Se dan cuenta? La segunda oración depende de la primera, por eso es subordinada, ¿sí? Para existir la segunda, debe existir la primera. Y para unir a la segunda con la primera, necesita una conjunción causal en este caso. Y en este caso es porque, ¿ya? No irá hoy a clases, pues está cansada. Ahí aparece el motivo o la causa por la que no va a ir a clases. Está cansada. Ven que te quiero abrazar, ¿sí? Ahí aparece una conjunción de tipo causal. Por otro lado tenemos las consecutivas, las conjunciones subordinantes consecutivas. Consecutivas, ustedes relacionan a consecuencia, ¿ya? De ahí vienen, son subordinantes de consecuencia. Es decir, introducen oraciones subordinadas para indicar una consecuencia de algo. Son bien raras estas oraciones, ¿ya? Estas conjunciones en su uso. Creo que ustedes y yo solamente usamos el luego, ¿ya? Y no el con que cuando escribimos o cuando hablamos, ¿ya? Así que no hay mucho problema en esto. Son estas dos que entran en esta categoría, pero las más usadas es luego. Ha llovido, luego estará mojada la calle, ¿no? O sea, es una consecuencia de la primera oración. La segunda es una consecuencia de la primera. Ahora, ese luego es una subordinante, es una conjunción subordinante que de alguna manera va a enganchar una consecuencia. No estudiaste, con que no te asombres de tus notas. Suena raro aquí porque ustedes y yo no lo solemos usar, ¿ya? No es muy, o sea, no se usa básicamente el con que. Sin embargo, puede ser reemplazado por otra conjunción, una locución en este caso. Puedo decir, no estudiaste, así que no te asombres de tus notas. Nosotros preferimos usar una locución conjuntiva a usar esta conjunción acá. Por eso les decía el con que es bien rarito el uso, ¿ya? Generalmente no empleamos el con que. Sigamos. Conjunciones subordinantes de tipo condicional. Agarren esto como condición, ¿ya? Expresan una condición entre sus elementos. Generalmente la única condicional es sí. Por ejemplo, si quiere venir, que venga. Ahí aparece el sí. Si pudiera ir, iría corriendo. Ahí está el sí. Entonces, esta palabra sí, pero sin tilde, ¿ya? Es una conjunción subordinante condicional. Es decir, pone una condición por delante. Y fíjense que aquí la conjunción aparece por delante, ¿no? Entonces, pone una conjunción por delante como para expresar una condición en el resto de la oración, ¿ya? Si quiere que venga, si pudiera ir, iría contigo, iría corriendo, ¿no? Por otro lado están las concesivas.
Estas también expresan una oración subordinada, ¿ya? Introducen una oración subordinada, expresa una objeción, una oposición a lo que enuncia la oración principal. Son aunque, siquiera y en algunos casos así. Aunque me pague bien, no se lo venderé. Ahí está. Es una objeción, ¿no? O sea, es como una negación, es una oposición a la otra oración. Aunque me pague bien, no se lo voy a vender. ¿Listo? Es una objeción a la segunda. Así llore, no volveré con ella. Ahí está. O sea, no lo voy a hacer aunque llore, ¿no? Entonces, fíjense, así funcionan las concesivas. Es una objeción, expresan una objeción, una oposición al enunciado de la segunda versión en la otra oración. Ahora, ¿hay una regla de uso de conjunciones básica? No, la conjunción, al igual que la preposición, puede aparecer introduciendo una oración al inicio o puede aparecer al medio. No hay ningún problema, igual que la preposición, ¿ya? Ahora, aquí vemos que las conjunciones aparecen al inicio de una oración. Aunque me pague bien, no se lo venderé. ¿Listo? Así llore, no volveré con ella. Ahora, ¿puedo yo mover estas estructuras? Sí, fíjense. No volveré con ella, así llore. No se lo venderé, aunque me pague bien. ¿Se dan cuenta que puedo mover las estructuras? ¿Ya? Entonces, las conjunciones también aceptan este movimiento de estructuras dentro de la oración, ¿sí? ¿Ya? Fíjense arriba, que venga si quiere venir. Iría corriendo si pudiera ir, ¿no? Se puede alterar el orden cuando la conjunción ya aparece al inicio de una oración. ¿Listo? Pero generalmente usamos de esta forma las oraciones. Sigamos. Tenemos las oraciones, las conjunciones subordinadas sustantivas. Forman oraciones subordinadas sustantivas y pueden ir o no acompañadas de una preposición, ¿ya? Muchas veces estas van acompañadas de una preposición, pero, pero pueden estar en función de sujeto o complemento directo, ¿ya? Cuando respondemos a la pregunta ¿qué? Y generalmente la conjunción favorita de tipo sustantiva es que también. ¿Listo? Esa es la conjunción sustantiva favorita. Por ejemplo, busco una llave con que abrir la puerta. Aquí aparece la conjunción que y acompañada de una preposición con. Generalmente va acompañada de una preposición. No siempre. ¿Listo? Puede aparecer la conjunción que es solita, pero generalmente se suele usar acompañada. No tengo nada de qué arrepentirme. Ahí aparece que como conjunción, ¿ya? Aparece acompañada de la preposición de. ¿Listo? Conjunciones subordinantes adverbiales. Las adverbiales son las que indican de alguna manera el lugar y responden a la pregunta ¿dónde? ¿Se acuerdan? El tiempo, cuándo, ¿no? Y también puede aparecer la conjunción mientras haciendo relación a tiempo. Y la otra que es de modo, cómo. Entonces, las conjunciones adverbiales van a ser dónde, cuándo, mientras y cómo. ¿Listo? Por ejemplo, ahí es donde encontramos a Isabel. Donde es una conjunción, ¿ya? Allí estaban todos cuando nos llamaron, ¿ya? Cuando es una conjunción. Se vino como pudo. Como es una conjunción. ¿Listo? Adverbial. Subordinante adverbial. Muy bien. No son tan complicadas, ¿eh? Significado de las conjunciones. A ver, veamos qué significan las conjunciones. Desde el punto de vista semántico, que se encarga de estudiar el significado de las palabras, las conjunciones son definidas como palabras vacías de contenido léxico, semántico, ¿ya? Porque son palabras o vocablos carentes de significado léxico. Las conjunciones son compatibles semánticamente con el total de las oraciones. A ver, ¿qué quiere decir esto? Igual que las preposiciones, que cuando tú vas al diccionario y quieres buscar definición de una conjunción, lo único que te vas a encontrar es conjunción de tipo coordinante o conjunción de tipo subordinante que sirve para relacionar oraciones. Nada más te vas a encontrar en un diccionario si buscas cualquier conjunción. Por ejemplo, la conjunción que, la conjunción porque, la conjunción con que. Siempre te vas a encontrar un significado gramatical, no léxico, ¿ya? En cambio, cuando tú buscas el significado de vaca, ayer te decía,
te encuentras en el diccionario animal cuadrúpedo, mamífero y no sé qué, no sé cuánto. Te encuentras una definición extensa de lo que es, de lo que es la palabra vaca, ¿no? Entonces, ese significado léxico, ¿listo? Mientras que cuando hablamos de conjunciones o preposiciones, no tienen significado léxico, son palabras vacías, ¿ya? Que no alcanzan una definición léxica, sino hay un significado netamente gramatical, es decir, de para qué sirve y cómo funciona dentro de una oración, nada más, ese es el significado que te puedes encontrar. Por lo tanto, semánticamente, las conjunciones son palabras vacías que no tienen significado léxico, sino más bien un significado gramatical y que van a ser compatibles en significado con el resto de la oración al que acompañan. Donde aparezca la conjunción, ahí va a completar el significado de la oración. Lo único que hacen es eso, ¿ya? Por ejemplo, entiendo lo que me dice, pero no me convence, ¿ya? Si ustedes buscan pero en el diccionario, se van a encontrar solamente conjunción de tipo subordinante, nada más, que sirve para relacionar oraciones. O sea, te encuentras qué tipo de conjunción es y para qué sirve, nada más. Estoy contento porque hoy es mi cumpleaños. Ese por qué, igual, es una conjunción que no tiene un significado pleno o léxico. No puedes encontrar un significado en el diccionario como encontrarías el significado de cualquier otro sustantivo, ¿ya? Si tenemos la oportunidad, iremos a Brasil. Ese sí, también solamente tiene alcanza su significado pleno cuando está en una oración. Es decir, va a aportar con un significado cuando aparece dentro de una oración completa, ¿no? Ayuda y se adapta a la oración, ¿ya? Sigamos. Igual que las preposiciones, las conjunciones también tienen locuciones conjuntivas, ¿ya? Las locuciones son grupos de palabras que presentan estructuras bien rígidas, ¿ya? Estructuras rígidas, imposibles de cortar, imposibles de separar por ningún motivo, ¿ya? Es decir, que no aceptan modificaciones ni alteraciones en su interior. Generalmente van acompañadas de la palabra que y realizan el mismo papel que las conjunciones, ¿ya? Sirven para unir oraciones simples y formar oraciones coordinadas o subordinadas. Las locuciones conjuntivas se subdividen en las siguientes categorías: de tiempo, de causa, de condición, concesivas, de finalidad, de consecuencia, copulativa, adversativas, explicativas, ¿ya? En esas categorías se subdividen las locuciones conjuntivas. Lo único que quiero acá es que entiendan ustedes que una locución conjuntiva es un grupo de palabras, ¿ya? Es un grupo de palabras en las que hay una conjunción metida. Uno, ¿ya? Dos, generalmente van acompañadas siempre de la palabra que, o sea, la conjunción que, generalmente. Casi todas las locuciones van con esta palabra. ¿Listo? Ya vamos dos aspectos básicos de las locuciones, ¿ya? Y tres, siempre van a aparecer para unir oraciones. ¿Listo? Son las tres bases para identificar una locución conjuntiva. Veamos. Las de tiempo, marcan el tiempo. Tenemos así que, a medida que, antes que, después que, desde que, hasta que, siempre que, etcétera. ¿Se han dado cuenta que todas llevan la palabra que? Entonces es una locución conjuntiva. Si quieren ver todo el grupo completo, pueden ver en la página 163 del libro, ¿ya? Bien, aquí tenemos, así que lleguen, nos iremos de compras. Así que lleguen, nos iremos de compras. Ese así que es una locución de tiempo, conjuntiva de tiempo. Después que se enfermó, no pudo asistir a clases. Ese después que es una locución conjuntiva de tiempo. Acude a mí siempre que tiene problemas. Ese siempre que es una locución conjuntiva de tiempo. ¿Listo? Entonces, las locuciones, fíjense, están compuestas siempre por dos palabras y casi todas llevan la palabra que, o sea, la conjunción que. Así que, después que, siempre que, ¿no? Toda esa es una locución conjuntiva. Las de causa expresan una causa a fuerza de, a causa de que, así pues, puesto que, ya que, en razón de que. En la página 163 se encuentran más el grupo completo. Me voy de vacaciones puesto que estoy libre. ¿Listo? Hay una causa de por qué me ir de vacaciones, puesto que estoy libre. Llegó tarde
ya que lo dejó el autobús. O sea, el motivo por el que llegó tarde es que lo dejó el autobús. Fíjense, son locuciones conjuntivas. Dos palabras aparecen acá en ambas oraciones y están siempre unidas a la conjunción que, puesto que, ya que, ¿no? Puedo decir a causa de que también. Así pues también sirve. A fuerza de también sirve. ¿Listo? Esa es una locución conjuntiva entonces. Las de condición. Las locuciones conjuntivas de condición marcan una condición, ¿ya? Por ejemplo, a condición de que, siempre que, a no ser que, con tal de que, ¿no? Esas son, y hay un grupo mayor en la página 163. Te muestro el auto a condición de que lo compres. Fíjense, a condición de que, toda esa es una locución conjuntiva de condición, ¿ya? Ahora, ustedes se van a dar cuenta, porque les dije hace un momento, que en la mayoría de los casos, las conjunciones, especialmente las locuciones, van a aparecer después de una coma, a condición de que toda esa es la conjunción o la locución conjuntiva. ¿Ya? Aquí hay otro ejemplo. Siempre que no haga frío, iremos al campo. Intenten modificar el orden. Iremos al campo siempre que no haga frío. Entonces, ese siempre que no haga frío va a aparecer después de una coma. Por lo tanto, siempre que va a ser una locución conjuntiva de tipo condicional, ¿ya? Las concesivas expresan una objeción, no se olviden, por más que, por mucho que, a pesar de que, aun cuando, ¿ya? Son algunas de las conjunciones o locuciones conjuntivas de tipo concesivas. En la página 164 está el grupo completo. No lo convencerás por más que insistas. Fíjense, aquí el por más que es la locución conjuntiva concesiva y aparece después una coma y también lleva en su estructura la palabra que. A pesar de que era inocente, lo condenaron. Cambien el orden. Lo condenaron a pesar de que era inocente. ¿Se dan cuenta? Lo condenaron, coma, y aparece la locución conjuntiva, a pesar de que. ¿Listo? En este caso aparece adelante, encabezando toda la estructura oracional, pero ese a pesar de que, con que tenga la palabra que, ya se convierte en una locución conjuntiva. Todo ese grupo de 4 palabras es la locución conjuntiva. Locuciones conjuntivas de finalidad. Marcan una finalidad. A fin de que, de modo que, en caso de que, para que, y ahí el grupo completo en la página 164. Me voy a fin de que puedas estudiar. A fin de que. Toda esa es la locución conjuntiva de finalidad. Ahora te quedarás castigado para que aprendas. Ese para qué es la locución conjuntiva de finalidad. Lo hizo de modo que nadie se diera cuenta, de modo que es la locución conjuntiva de finalidad. Las locuciones conjuntivas de consecuencia, como su nombre lo dice, expresan una consecuencia. Aquí también va a entrar el así es que, de manera que, de ahí que, en consecuencia, etcétera, ¿ya? En la página 164 está el grupo completo. Esto está listo, así que podemos marcharnos, ¿no? Hay una consecuencia, ¿ya? Hazlo, en consecuencia serás feliz. Ahí está, es una locución, ¿ya? Conjuntiva. Las copulativas, ¿ya? El paradigma de estas locuciones siempre es además de, esa es la estructura, ¿ya? No hay otra copulativa, además de, esa es la marca de locución conjuntiva copulativa. Juan, además de su hija, se fue al campo, ¿no? Ese además de, esa es la locución conjuntiva copulativa. Ellos comieron, además de postre, sopa y segundo. Ese además de es la locución conjuntiva copulativa. Las adversativas expresan una oposición, ¿ya? Sino que, no obstante, sin embargo, antes bien, salvo que. Por ejemplo, parecía interesado, no obstante, se negó a aceptar. Aquí aparece entre 2 comas, ¿no? Estas conjunciones adversativas. Y esa es una característica de las locuciones conjuntivas adversativas, que siempre aparecen entre comas o generalmente siempre, ¿ya? Tenía muchos amigos, sin embargo, pocos lo visitaron. Sin embargo, es la adversativa, ¿ya? No compré esas tierras salvo que rebajen de precio, ¿ya? No compraré esas tierras salvo que rebajen de precio. Ese salvo que es la locución conjuntiva adversativa. ¿Listo?
Esas son las conjunciones, las locuciones, ¿ya? Las explicativas no son numerosas y cumplen la función de explicar algo. O sea, es decir, vale decir. Son las tres más usadas. Y de hecho las únicas, ¿ya? Vive en nuestro barrio, es decir, es nuestra vecina. Ella no quiere arriesgarse, o sea, que tiene miedo. Entonces, ahí están las locuciones conjuntivas explicativas. ¿Listo? No son muchas, son esas tres. Ahora, quiero que entiendan un detalle. Cuando hablamos de locuciones, estamos hablando de grupo de palabras. En algunos casos van a ser dos palabras como o sea, es decir, vale decir. En otros casos vamos a hablar de un grupo mayor de palabras. ¿Listo? Por ejemplo, aquí teníamos a fin de que, de modo que. Aquí aparecen 4 o 3 palabras formando una locución conjuntiva. ¿Listo? Entonces, las locuciones conjuntivas lo que hacen es básicamente cumplir con la misma función de una conjunción simple, una conjunción normal. Se han dado cuenta ustedes que cumplen las mismas funciones, ¿ya? Y unir oraciones, ¿no? Nada más, unir oraciones, a diferencia de las preposiciones que era unir palabras. ¿Listo? Muy bien. A ver, ahora vamos a ver un poquito de conjunciones. A ver si hemos logrado entender a cabalidad. Nos da tiempito, así que no hay problema. Nos queda un tema que es súper corto. Vamos a revisar esta tareita, a ver, este práctico, que también se los voy a subir a la plataforma por si quieren tenerlo y practicar, ¿ya? Pero lo van a hacer conmigo ahorita. Tenemos que identificar las conjunciones. Acabamos de ver el tema de las conjunciones, así que vamos a identificar las conjunciones, a ver si hemos comprendido el tema. Les pido su ayuda, su apoyo y su auxilio en el análisis de esta tarea. Número 1. Esto no es propio de hombres, sino de bestias. ¿Cuál es la conjunción acá? Hola, ¿están ahí? Sí, no. Perfecto. Muy bien. Excelente trabajo. No insista, pues es muy testarudo. Pues, 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 correcto. Muy bien. La quiere, más no lo suficiente. más, 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 correcto. Siempre que ustedes puedan reemplazar el más por el pero, es una conjunción. La quiere, pero no lo suficiente. La quiere, más no lo suficiente. Siempre que puedan hacer ese cambio, es una conjunción, ¿ya? Cuando no puedan hacer ese cambio, no es una conjunción. 4. Estaba durmiendo profundamente cuando me despertó. cuando, me, ¿Cuándo? Recuerden que el ah, me es pronombre. El me es pronombre porque está cerca del verbo. No se olviden, ¿no? 5. Saldremos esta tarde o mañana. o, eso, Correcto. No tengo dinero ni tiempo para eso. ni, Bien, excelente. Te lo dijo, aunque muy bajito. aunque, 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 perfecto. Vino cansado, pero contento. pero, Bien. Si aquí estuviera la palabra para no es conjunción. Acuérdense de eso. Para es preposición, pero es conjunción. Llegó tarde porque se durmió. ¿por qué? Correcto. Si pudiera ir, iría corriendo. Ir, ir, Ir. Sí, no se olviden del sí, ¿ya? El sí sin tilde. Si ustedes le colocan tilde así, es un adverbio, ¿ya? Pero este sí, que no lleva tilde, ups, ¿qué pasó? Este sí que no lleva tilde es una conjunción. ¿Listo? Siempre va a ser una conjunción. Donde aparezca ese sí sin tilde, va a ser una conjunción, sí o sí. ¿Ya? De eso no lo duden. Muy bien. 2. Diga qué tipo de conjunción es. Si es subordinante, qué tipo de conjunción subordinante es la palabra que aparece resaltada. Bien, tengo. El médico dijo que el remedio estaba en sus manos. ¿Ese qué? ¿Es causal o consecutiva? causal, Bien. Es causal, correcto, porque está expresando una causa, ¿ya?
Recuerden que, porque siempre, las conjunciones que y porque van a ser causales siempre, ¿no? El médico me dijo que el remedio estaba en sus manos. Bien, mientras miraba las estrellas, el cielo se ennegrecía más. ¿Condicional o adverbial? Adverbial. Correcto. Bien, bien. Pensé que iban a tener un poquito de dificultad. Excelente, me agrada que puedan identificar rápido. 3. No lo encontrará aunque lo busque en todas partes. Consecutiva. Consecutiva. Ya, a ver. Concesiva. A ver. A ver. ¿Se acuerdan cuáles son las concesivas, no? ¿Se acuerdan? No. Ya, bien, bien. Aquí les voy a presentar la diferencia. Suelen ser muy confusas, no se preocupen. Vamos a las concesivas. A ver, por acá las tenemos. Sustantivas. Acá están las concesivas. Fíjense, las concesivas siempre expresan una objeción, es decir, una negación. Aunque me pague bien, no se lo venderé. O sea, se está negando a venderlo, aún así le paguen bien, aunque. Es una negación, ¿ya? Y las otras, que son consecutivas, que suelen confundirse con las concesivas, ¿ya? Son una consecuencia de la primera oración. Por ejemplo, ha llovido, luego estará mojada la calle. O sea, como ha llovido, la consecuencia es que la calle estará mojada. Entonces, las consecutivas se diferencian de las concesivas en ese aspecto. Ahora volvamos a nuestro ejemplo. No lo encontrará aunque lo busque en todas partes. ¿Es concesiva o consecutiva? Consecutiva. Consecutiva. Concesiva. Concesiva, es concesiva. ¿Ya? Es concesiva. Recuerden que las consecutivas expresan una consecuencia y aquí no hay consecuencia de nada, ¿no? Sino más bien una negación, es decir, no lo va a encontrar, aunque lo busque en todas partes. O sea, está negando, es una completa negación, hay una objeción ahí. ¿Listo? Bien. 4. Los habían visto junto a los dos, luego no podían negarse. Causal o consecutiva. Ahí sí. Consecutiva. Muy bien, como consecuencia no podrán negarse, correcto, ahora sí es consecutiva. Mi hermano llegó tarde a su trabajo porque se durmió. Causal. Correcto, causal, es una causa. ¿Por qué llegó tarde? Porque se durmió. Muy bien, es causal. Si quiere venir, que venga en este momento. Condicional. Bien, es condicional, correcto. Ahí es donde encontramos a Isabel esa noche. ¿Dónde? Adverbial. Adverbial, correcto, es adverbial, ¿ya? Bien, no se confundan entre la concesiva y la consecutiva. De todos modos, yo dudo mucho que les hagan un tipo de pregunta así, pero no está de más tener la diferencia, ¿ya? Entre concesiva y consecutiva. Consecutiva es una consecuencia y concesiva es una oposición, ya es una negación. ¿Listo? Bien, con que aprendan a identificar las conjunciones de manera rápida, eso está buenísimo, ¿ya? Ahora veamos las locuciones. Aquí hay que identificar las locuciones en cada oración. Nos vamos para que puedan salir a la hora prevista. ¿Dónde está la locución? Si ustedes identifican la palabra que, inmediatamente ahí está la locución. Secreto, identificar la palabra que. Ahora, si no hay una palabra que, entonces se va a hacer un poquito más complicado identificarla rápido, pero ahorita les voy a enseñar cómo. Bien, ¿para qué es la locución? Se acordó de sus obligaciones ya que le hicieron acuerdo. ¿Dónde está la locución? Ya que. Bien, excelente. No se lo compró a pesar de que estaba barato. A pesar de que, correcto. No se olviden. Después de la coma, ese es el otro secreto. Después de la coma, lo que sigue hasta que es la locución. Ese es el otro secreto de las locuciones, ¿ya? Siempre que me hagas recuerdo, te lo devolveré. ¿Siempre qué? Bien, siempre que. ¿De qué?
Correcto. Venía todos los días, sin embargo, no entraba a clases. Sin embargo. Sin embargo. Bien, Sin embargo. ese es el otro secreto cuando no aparece la palabra que. Va a aparecer entre comas la locución conjuntiva. Y aquí está entre comas. ¿Listo? Cuando no aparece la palabra que, generalmente estas aparecen entre 2 comas. Estamos todos, por lo tanto, firmamos el contrato. Por lo tanto, Bien, ahí aparece entre comas. Bien, por mucho que supliques, te lo llevaré. No te lo llevaré. por mucho, Por mucho. Bien. No se olviden hasta que. Siempre van a encerrar la palabra que. La locución llega hasta la palabra que. Ahora, intenten dar la vuelta a esta oración. No te lo llevaré, coma, por mucho que supliques. Si ustedes dan la vuelta a esta oración, aquí lo ponen al inicio. Sí o sí deben colocar una coma ahí. ¿Listo? Y esta otra coma, la coma va a traspasarse allá. No te llevaré por mucho que supliques. Si ustedes se dan cuenta, el por mucho que queda después de la coma. Entonces, una forma de identificar una locución conjuntiva es que después de la coma va a aparecer la locución hasta la palabra que. Siempre termina en la palabra que, ¿ya? Cuando no termina en la palabra que, va a quedar la conjunción entre 2 comas y al medio. ¿Listo? Y así podemos verificar las locuciones, ¿ya? Esa es la forma en la que puedes tú trasladar la segunda parte de la oración al inicio y te vas a dar cuenta que la locución va a quedar después de una coma. ¿Listo? Muy bien, esas son las conjunciones. Ahí está, ya hemos trabajado esta tarea en menos de 6 minutos, creo.